Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Olbaid y en este episodio vamos a ver un tema importante, aunque a veces no se le da la suficiente importancia, y es cómo manejar el mixer, cómo manejar las capas que hacemos con los diferentes sonidos, cómo manejar los buses y cómo decidir si algo va insertado o va en envío. Vamos a ver, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a poder hacer decisiones, vamos a poder hacer cosas que nos van a permitir conseguir sonidos grandes, limpios, que suenen interesantes y que sobre todo suenen como nosotros queremos. Vamos a hacer que un loop de guitarra como este, bastante sencillo, que es el mismo que estuvimos utilizando en el video anterior, se convierta en esto. Que ahí es una diferencia muy grande. Otra vez. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Este es el loop original. Es la guitarra, no tiene absolutamente nada. Y lo demás es la misma guitarra, pero lo estamos procesando en capas. ¿Qué significa esto? Muchas veces los sonidos que nosotros escuchamos en las producciones terminadas, por ejemplo esta guitarra, ¿no? Pensamos, esa guitarra suena muy bien, ¿cómo le hicieron para que sonara tan llena? Y pensamos, a lo mejor le metió compresión, tal vez hizo, no sé, ecualización o compresión paralela. Y lo que pasa es que hay capas, son diferentes copias del mismo sonido o incluso son diferentes sonidos, pero que todos están siendo procesados de tal manera que se entienda o que se perciba como que es una sola cosa. Aquí estoy utilizando una guitarra, pero sucede con voces, con baterías, con bajos, kicks, claps, con lo que ustedes quieran se pueden hacer capas de todo. Y vamos a analizarlo. Aquí tengo esta que es la primera capa. ¿Ok? Y la he nombrado capa principal. Luego tengo esta otra capa. Es la capa baja o de frecuencias bajas. Y por último, esta otra capa. Muy bien. Y cada una de estas capas está aportando algo al sonido en general. Voy a reproducirlo de nueva cuenta y voy a ir silenciando alguna de las capas para que noten cómo cambia el sonido. Muy bien. Y esto es para ejemplificar algo muy importante al momento de utilizar capas. Cada una de las capas debe de aportar algo único, algo que le haga falta al sonido completo. ¿Por qué? Tengo algunos tutoriales donde, por ejemplo, hago, ¿no?, una canción desde cero, techno desde cero, o donde estoy enseñando house desde cero, cosas por el estilo. Incluso los videos de bases, donde tomo algunos sonidos y a veces utilizo dos o tres para reproducir lo mismo. Es muy habitual que lo haga, por ejemplo, con el kick o el bombo. Tomo tres y los tres los hago que se reproduzcan al mismo tiempo. Pero hay una lógica detrás de esto. No solamente tomo tres kicks y los pongo a reproducir porque sí, sino que cada uno de esos sonidos fue seleccionado por alguna característica en especial que otro sonido no tenía. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos una capa principal. Y es la principal porque lleva prácticamente todo el cuerpo de la guitarra. Tiene desde las frecuencias graves hasta las altas, es la que da principalmente el cuerpo, tiene reverberación, suena abierto en estéreo. Luego tengo esta otra capa. Esta capa tiene frecuencias graves que el original no tiene. En el momento que yo le doy silencio a esta capa podemos notar la diferencia, como que pierde peso. ¿Ok? Entonces está dándole frecuencias graves al sonido en general, que era algo que el sonido no tenía originalmente. Luego tenemos esta otra capa. Vamos a escucharla por sí sola.
y sin los efectos. ¿Qué es lo que está haciendo esta capa? Esta capa tiene frecuencias altas y está resaltando el estéreo y también los detalles. Como esta grabación de guitarra tiene ese ruido del trasteo, del deslizamiento entre los dedos, esta capa está aportando más detalle a lo que ya teníamos originalmente. Por eso estos dos, por sí solos, no suenan bien, pero lo importante es cómo suena en conjunto con todo, las capas juntas. Muy bien, entonces cada capa fue seleccionada de acuerdo a una de sus características y todas son copias del mismo sample. Aquí lo podemos ver. Luego tengo este que es el de las frecuencias graves. Lo que hice fue que lo cloné y lo bajé una octava. Ok, ahí lo podemos escuchar. Y luego este igual. Este lo cloné, no le hice nada en cuanto al pitch, pero su procesamiento tiene otras cosas que vamos a ver en este momento. Y aquí viene lo de las ventajas de utilizar algo si va a ser en envío, si va a ser en inserto o va a ser en paralelo, ¿no? Todo este tipo de cosas. Si yo hubiera querido hacer lo mismo que le hice, por ejemplo, aquí a la capa baja, yo lo hubiera querido hacer en la capa principal, yo hubiera tenido que meter esta distorsión. Aquí lo que hice fue que estoy distorsionando las frecuencias graves y lo estoy filtrando. ¿Ok? Y bueno, ya se suma a la capa en un bus. Vamos a ver un momento más esto de qué se trata. Si yo hubiera querido aplicar esto mismo en el sonido principal como un inserto, aquí hubiera distorsionado todo el sonido, porque todo este sonido principal, como les digo, tiene el rango completo de frecuencias y todas esas frecuencias hubieran pasado por esa distorsión. Si, digamos, vamos a pensar que quiero aplicar una distorsión multibanda, de todas maneras, este sonido por sí solo no tenía la cantidad de frecuencias graves que yo necesitaba. Por eso creé una copia para crear una capa nueva que le bajara el pitch y si tuviera eso, que la distorsión pudiera trabajar. Aquí no me hubiera servido la distorsión multibanda, por eso lo creé en una capa separada. Pensando ahora en el sentido opuesto, si este lo hubiera dejado aquí adentro, este sonido tiene reverberación. Y yo no quiero que esta capa, que es más grave, tenga reverberación. Por eso lo dejé aquí aparte y tiene chorus. Y el chorus y la reverberación en frecuencias graves, ya lo hemos visto antes en los videos, no debe de aplicarse porque nos ocasiona más problemas de fase. Por eso, de manera paralela, en una capa separada, fue una mejor decisión haberlo hecho de esta manera. Luego, esta otra capa, esta sí tiene la misma reverberación, pero como yo quería los detalles, yo tuve que resaltarlos con un poquito, aquí podemos ver, utilicé compresión multibanda, pero la compresión multibanda está aquí ahogando los graves. Los medios tiene esto, que de repente esos soniditos aumentan los transitorios y el brillo. Si yo hubiera aplicado este mismo proceso en la capa principal, lo más probable es que hubiera terminado un sonido muy delgado, porque aquí, pues bueno, estoy apagando con la compresión multibanda los graves y además estoy ecualizando. Además de que hubiera terminado resaltando algunas otras cosas que tal vez no quería con la parte de los agudos. Y luego tenemos también que está el Stereo Enhancer. El Stereo Enhancer yo lo ocupé para poder hacer que esto pues sonara todavía mucho más grande. Ok, para que sonara más abierto. De nueva cuenta hubiera afectado frecuencias medias y frecuencias graves que pues bueno, hubiera sido un problema, ¿no? Realmente, si esto hubiera afectado a todo el sonido. Y la reverberación, esta es la misma que la que está aquí en el principal, en el cuerpo principal. Y se está aplicando únicamente al side. De esta manera, cada una de las capas
habiéndolo separado, tengo un mayor control de cada una de, digamos, de los integrantes de este sonido completo, y todo esto lo mando a un bus. Aquí en el bus yo ya puedo procesar todo esto como si fuera un solo sonido, y aquí lo único que hice fue aplicar un poquito de ecualización. Si yo hubiera querido, ¿no?, replicar esto, tuviera que poner en cada una de las capas 3 ecualizadores con exactamente la misma curva. Al utilizar un bus, tuve la ventaja de que pues solamente inserté un ecualizador y tuve que hacerlo una sola vez. Así que me ahorra tiempo, me ahorra recursos porque estoy utilizando menos plugins, y además tengo esta ventaja de que, bueno, aquí la capa alta tiene menor volumen que las otras dos. Y yo puedo tomar esto como si fuera un solo sonido y lo puedo subir o lo puedo bajar cuando yo lo quiera colocar dentro de la mezcla en contexto con los otros sonidos que vayan a aparecer acá. Con esto cubrimos el tratamiento de buses, el tratamiento de capas o layers, como también se les suele denominar. Solamente nos queda cubrir cuando decidimos hacer algo por inserto o algo por envío. Hay dos tipos de envío. Uno es el que hacemos al final de la cadena, ¿ok?, que es el que está aquí abajo, y también podemos hacer otros insertos que son a la mitad de la cadena. Como vimos en alguno de los videos pasados, cuando queríamos hacer, por ejemplo, la compresión paralela, insertaba yo un send, un Fruity Send en alguno de estos canales y lo mandaba hacia otro. Eso es un inserto. Otra es, bueno, cualquiera de los efectos que está aquí son en inserto, ¿ok?, porque están directamente en el flujo de la cadena. Y si le ponemos el send o lo utilizamos de esta manera, entonces es un envío. Cuando estamos hablando de algunos tratamientos que queremos tener mucho más control de él para que suene más limpio, para ajustar con mucha precisión, es más recomendable hacerlo por envío. Porque es como cuando vimos con Patcher, que si hacíamos algo paralelo teníamos mucho más control poniendo más cosas a lo largo de la cadena. Si, digamos, esta cadena principal, la reverberación, yo hubiera querido tener más control, tal vez hubiera aplicado aquí, este también lo apago, y hubiera hecho un envío de estos dos a un canal separado donde ahí yo le iba a aplicar la reverberación. O a veces queremos también optimizar recursos, que es lo que hacemos. Tenemos un solo canal donde va a tener esta reverberación. Voy a copiarlo, lo voy a poner, por ejemplo, aquí en el número 10. Este sería un envío auxiliar o un bus auxiliar. Y cuando yo tengo toda mi cadena hecha a un envío hacia este canal, y yo le digo de qué cantidad va a ser la reverberación, no en este caso. Hay que tener mucho cuidado. Oye, aquí lo mandé sin querer al 11, era el 10, ahí está. Pero cuando hagan esto, mucho cuidado, porque aquí solamente quiero la reverberación, no quiero la señal original. Por eso estoy dejando el dry completamente hasta abajo. Y ya con esto, decido qué tanto le envío. Y luego aquí, si yo quiero lo mando hacia otra sección, o puedo ecualizar después, puedo comprimir, lo que ustedes quieran, que ya hemos visto en los episodios anteriores. Y también tiene la ventaja de que me ahorra recursos. Si tengo una batería completa, pero su reverberación la quiero utilizar además en otras cosas, no solo en la batería, pues bueno, pongo aquí el inserto. Para los sonidos que lo necesite, hago el envío, nada más. Y listo, ahí lo tengo. Todo estaría pasando a través de este envío. Otra de las cosas es que si de repente nosotros queremos automatizar algo, como por ejemplo que la reverberación desaparezca como para un tipo de efecto de sonido, lo puedo hacer directamente aquí con el fader y pues bueno, tener también más control de la cantidad de reverberación, o en este caso tal vez fuera otra cosa, ¿no? Algo como mid-side, tener ahí control de todo el mid, todo el side, cosas por el estilo. Aquí la clave es conocer el flujo de la señal y saber si lo que va a pasar dejando el plugin en inserto o en envío o en un envío insertado te va a convenir o no. Porque tal vez yo quisiera aplicar la reverberación antes de estos efectos, por decir algo. En este caso tendría que haber hecho entonces un inserto de la reverberación antes. Si no tengo problema en que la reverberación venga después, entonces la puedo aplicar en un envío.
Siempre hay que tener en cuenta el flujo de la señal, qué es lo que queremos lograr para tomar las decisiones correctas. Como siempre les digo, esto es de tomar decisiones, de evaluar, analizar y ustedes van a tomar una decisión. No solo se trata de seguir una receta. Y ahora sí, conociendo esto, en el siguiente episodio vamos a ver cómo darle profundidad a nuestra mezcla para que suene tridimensional, para que suene grande, para que suene profesional. Y vamos a empezar a ver también algunos episodios prácticos, cómo mezclar baterías, cómo mezclar voces, cómo mezclar bajos, cómo mezclar efectos, leads, ese tipo de cosas. Ya vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto hasta este momento en el curso de mezcla y masterización, que todavía falta bastante. Pero no se vayan sin antes suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. También los invito que si quieren mis servicios de clases, mezcla o masterización, chequen mis redes sociales abajo en la descripción o visiten mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar samples, presets, plantillas, información de mis servicios y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.